Hola, hola, ¿qué tal mis tejiartistas? Ya estamos aquí y en esta oportunidad compartiré con ustedes el paso a paso de este bonito botín tejido en la técnica de 2 agujas en punto inglés súper fácil, punto de arroz y punto de musgo. 3 puntos que se juntan en este tejido para poder crear esta bonita bota súper abrigadora porque está realizada en lana doble y en agujas de 7 milímetros de grosor, así que es un tejido bastante consistente. Para tejer este par de botines hemos utilizado aproximadamente 80 gramos, de 70 a 80 gramos de lana indicada para las agujas de 4 milímetros, pero la hemos utilizado doble. En el video les indico cómo es que vamos a combinar los colores y ahora sí, a continuación el paso a paso y no te pierdas ni un solo detalle de este bonito botín. Bien, vamos a empezar a tejer nuestros botines, esta vez en la técnica de 2 agujas, y para lo cual voy a utilizar lana que está indicada para las agujas de 4 milímetros aproximadamente y la voy a usar doble, como pueden ver aquí que ya la ovillé. Voy a usar en lana color rosa y también en el color matizado que tiene un poquito de rosa y palo rosa y blanco, ¿sí? Voy a utilizar agujas de 7 milímetros de grosor y voy a trabajar en la medida de la talla 35 a la 38, que como ustedes ya saben tiene un largo aproximado de 21 centímetros, 21 o 22 centímetros, ¿sí? Vamos a medir aquí con nuestra cinta métrica desde aquí hasta aquí y tenemos 22 centímetros, ¿sí? Si tejemos con este molde vamos a alcanzar, como les decía, desde la talla 35 hasta la 38 porque recuerden que el tejido cede. Bien, voy a trabajar con estos colores y para poder tejer los dos botines aproximadamente voy a utilizar 80 gramos de lana. Entonces vamos a empezar nuestro tejido. Bien, vamos a empezar entonces montando 12 puntos sobre nuestras agujas, ¿sí? De 7 milímetros de grosor con lana doble, como ustedes pueden ver aquí, ¿sí? Y vamos a tejer estos 12 puntos. Si ustedes quieren que la parte del botín les quede más ancho, es decir, me refiero a la parte de la caña, la parte de aquí, ¿sí? Lo que envuelve todo en la parte del piecito. Lo que vamos a hacer es poner más puntos, pero siempre deberá ser una cantidad de puntos múltiplo de 2 o puntos pares, ¿sí? Bien, en este caso yo voy a trabajar con 12, que es lo que necesito, y vamos a tejer así. La primera carrera toda la vamos a tejer en punto derecho, desde el primer punto hasta el último punto, todos los puntos en punto derecho, ¿sí? Ahí está. Yo tomo los puntos por la parte de atrás solo en la primera carrera porque luego lo tejo normalmente, pero como tú lo hagas estará bien. Allí tejemos primera carrera, que no se vuelve a repetir, es solo la primera vez, se tejen todos los puntos derechos. Y luego las demás carreras de esta puntada se tejen todas iguales. Primer punto derecho, segundo punto derecho, pero no aquí, sino debajo, lo que llamamos un derecho profundo. Siguiente punto derecho normal, siguiente punto abajo, derecho profundo. Siguiente punto derecho normal, siguiente punto derecho profundo. Derecho normal, derecho profundo. Derecho normal, derecho profundo. Y los dos últimos que nos quedan los tejemos siempre derechos normales, ¿sí? Así. Todas las carreras se tejerán igual que esta última que acabo de tejer. Siempre empezaremos con un punto derecho normal y el siguiente será debajo o profundo. Derecho normal, derecho profundo. Derecho normal, derecho profundo. Derecho normal, derecho profundo. Derecho normal, derecho profundo. Y los dos últimos, no olvidar, siempre se terminan tejiendo derecho normal, siempre. Y siempre empezamos con un derecho normal y un derecho profundo. Miren, repito, derecho normal, derecho profundo, derecho normal, derecho profundo. Ahora no se nota, pero así se va formando nuestra puntada.
Y a lo largo del tejido obtenemos como resultado el punto inglés súper fácil. Porque realmente es muy fácil de tejerlo, ya que se teje todo en punto derecho. Solo que un punto es derecho normal y el otro es derecho profundo. Bien, cuando ya tenemos nuestro punto de este tamaño o nuestro tejido de este tamaño, voy a darles las medidas en centímetros porque ustedes siempre las piden y es necesario también así. Sin estirar el tejido. Si lo estiro va a ceder a lo que da el tejido nada más. Mide 11 centímetros. Estos 12 puntos miden 11 centímetros. Dan un ancho de 11 centímetros. Y el alto de mi tejido tiene 27 centímetros. ¿Sí? Cuando ya tengo esas medidas, lo que voy a hacer es rematar mis puntos. ¿Sí? Y en este caso lo voy a hacer así. Aquí se ve todo como si hubiera tejido puro derecho, pero es así como queda la puntada, ¿sí? Voy a tejer un punto derecho, el que sigue también y el anterior pasa por encima. Esto ya lo he enseñado varias veces. Es la forma de rematar los puntos. Un punto derecho y el anterior pasa por encima. Punto derecho, el anterior por encima. No lo hacemos ni muy ajustado ni demasiado suelto, para que no se deforme el tejido, simplemente así, tejiendo todo en punto derecho y pasando el anterior punto por encima, vamos a rematar, o también como podemos decir, cerrar todos los puntos, ¿sí? Y aquí hemos terminado la primera pieza de nuestra botita, botín, porque la bota es más larga, ¿sí? Ya tenemos diseños de botas también aquí, pero este que tejemos el día de hoy es un botín. Bien, voy a cortar la lana, más o menos dando un largo para poder coser. Y voy a ajustar aquí el último puntito. Y así tengo ya, a ver, perdonen, ahí está, ahora sí. Tengo ya esta primera pieza porque este tejido se realiza en 2 piezas. Bien, vamos ahora con la segunda parte. Bien, para la segunda parte vamos a montar en nuestras agujas también de 7 milímetros 33 puntos, pero esta vez vamos a combinar la lana rosa con la lana matizada, ¿sí? Estoy usando los dos colores. Antes tejía solamente con doble lana rosa, la primera parte, y ahora en la segunda parte estoy combinando los colores. Pero obviamente si ustedes desean pueden hacerlo en un solo color. Bien, vamos a empezar a tejer entonces y una vez que hemos hecho esto, vamos a tejer 2 carreras en punto elástico 1 por 1, que se teje de la siguiente manera. Primer punto derecho, subo la hebra, segundo punto revés, bajo la hebra, derecho, subo la hebra, revés, bajo la hebra, derecho, subo la hebra, revés. Así voy a continuar por toda la carrera tejiendo revés y derecho, ¿sí? Sin alterar esta serie, solo un derecho, un revés, un derecho, un revés, hasta terminar esta carrera, esta primera carrera de 33 puntos. Vamos así hasta el final. Bien, he terminado esta carrera tejiendo un derecho, un revés, un derecho, un revés y he terminado en punto derecho. Doy la vuelta y la siguiente carrera, como todas las demás, las voy a tejer tal y como veo los puntos. Vamos a acercar para poder ver con claridad, ¿sí? Bien, aquí vamos a esperar que la cámara lo ponga todo nítido. Ahí está. Y miren, por ejemplo, el punto que terminé en punto derecho, aquí se ve como punto revés. Cuando la lana pasa así de forma horizontal es punto revés. Entonces, donde veo punto revés, tejeré punto revés. Bajo la hebra y donde veo derecho, tejo punto derecho. Esta sería mi segunda carrera de punto elástico y así continúo tejiendo un revés, un derecho hasta el final de la carrera, ¿sí? Ahí está, vamos a terminar esta carrera. Bien, terminé entonces esta carrera, que es mi segunda carrera en punto de elástico, y voy a dar la vuelta para tejer ahora todo en punto revés, ¿sí? Mis 33 puntos en punto revés. Así. Desde el primer punto hasta el último, todo en punto revés. Bien, terminé de tejer esta carrera en punto revés
y en la siguiente carrera voy a tejer 22 puntos en punto derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Y como son 33, aquí tienen que sobrarme 11. 2, 4, 6, 8, 10 y 11 puntos. Una vez que llegué aquí, voy a darle la vuelta a mi tejido y voy a tejer aquí un punto derecho, un punto revés, un punto derecho, un punto revés. Por 11 puntos voy a tejer así, de esta manera. Voy a contar y aquí tengo 2, 4 y 6 puntos. Continuaré tejiendo hasta llegar a 11. Continuamos y vamos a verificar cuántos puntos tenemos, ¿sí? Son solo 11 en el centro tejiendo un revés, un derecho. Tengo 2, 4, 6, 8, 10 y 11 puntos, ¿sí? Aquí voy a tejer punto de arroz, es decir, termino en punto derecho y lo que veo por el otro lado lo tejo al contrario. Aquí veo punto revés, entonces tejo punto derecho, lo contrario de punto elástico. Levanto la hebra y donde veo punto derecho, tejeré punto revés. Y así voy a continuar tejiendo solo mis 11 puntos centrales, ya que tengo 11 de este lado, 11 de este lado y 11 en el centro, porque eran 33 puntos, ¿sí? Y voy a tejer así hasta alcanzar la medida que necesito. Miren, voy a tejer aquí ante ustedes para que vean cómo estoy tejiendo este punto o puntada de arroz, ¿sí? Bien, continuamos así. Miren cómo se va viendo la puntada, damos la vuelta y siempre tejemos lo contrario de lo que vemos. Donde veo punto revés, tejo punto derecho. Donde veo derecho, punto revés. Y así voy a trabajar solo mis 11 puntos centrales, ¿sí? Solo los 11 puntos del centro. Estoy avanzando un poquito más aquí ante ustedes para que puedan ver. Miren, por ejemplo, cuando ya termino los 11 puntos, ni siquiera necesito contarlos, porque cuando termino los 11 puntos se nota claramente en el tejido, hay un espacio bastante grande. Entonces sé que allí debo voltear el tejido y continuar con la puntada según corresponde, ¿sí? Bien, vamos a continuar así hasta tener el largo que necesitamos. Todo en punto arroz. Bien, miren, una vez que he tejido 16 carreras, solamente de la parte central, he tejido en punto de arroz como les indiqué, voy a ir al siguiente paso, pero antes les voy a dar las medidas de estas carreras en centímetros por si están trabajando con otro grosor de aguja, ¿sí? Son 11 centímetros, miren. 11 centímetros lo que tiene desde aquí, desde donde separamos los 11 puntos centrales. Bien, estando por el lado derecho del tejido, recuerdan que venimos tejiendo aquí y luego empezamos a tejer solo en el centro, ¿sí? Una vez que estoy ubicada así con la lana en este lado, voy a hacer lo siguiente. Miren, tomen atención, voy a darle la vuelta a mi tejido y de este lado donde solamente tengo así un caneloncito, de este lado no tengo dos, miren, aquí tengo uno y dos, pero voy a empezar de este lado donde tengo solo uno. Voy a comenzar a recoger los puntos y voy a hacer lo siguiente. Este puntito o este relieve, este canelón, como quieran llamarlo, lo voy a recoger así. 1 y 2. Y en cada uno de ellos voy a ir recogiendo. 1, o serían 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿sí? 9, bien. Vuelvo con mi tejido al lado que corresponde y voy a tejer en punto derecho todos los puntos hasta el final.
estos 9 puntos que he recogido. Bueno, no solo estos 9, voy a tejer estos 9 puntos y los demás que tengo en la aguja izquierda. Así. Ahí está. Y termino de tejer en punto derecho. Todos los puntos hasta el último punto. ¿Sí? Doy la vuelta a mi tejido y ahora miren, aquí tengo un relieve, dos relieves, igual que aquí, 1 y 2. Por eso tenía que hacerlo de esa manera, ¿sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a tejer en punto derecho otra vez. Todos los puntos, hasta llegar a la parte donde voy a recoger también del otro lado los puntos. Entonces voy a continuar tejiendo así todos estos puntos en punto derecho. A partir de aquí ya voy a tejer todos los puntos en punto derecho hasta el final del tejido. Así que no es nada complicado. Continuamos así. Ya estoy en los puntos centrales. Miren, claramente me doy cuenta cuando debo de recoger los puntos aquí. Miren, ahí está. Porque me queda esto así. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para facilitar el recogido de los puntos siempre es mejor dar la vuelta al tejido. Y hago lo mismo que hace un momento. Aquí voy a tomar este puntito que está cruzado aquí porque debo de recoger 9 puntos. 1, 2, 3, siempre estos que están así en forma vertical, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿sí? Lo mismo que el otro lado. 9 puntos y vuelvo mi tejido al derecho, perdón, le doy vuelta y sigo tejiendo en punto derecho. Todos los puntos hasta el final, ¿sí? Así vamos a tejer. Entonces continuamos tejiendo en punto derecho hasta el último punto. Bien, entonces llego al último punto, doy la vuelta al tejido y continuaré ahora con todos los puntos tejiendo en punto derecho. Y voy a tejer por unas 8 carreras más, ¿sí? Miren, así, todo en punto derecho. Del primero al último de los puntos por 8 carreras. Esta sería la primera, me faltarían 7 más. Bien, miren, una vez que ya he tejido las 8 carreras más una que ya teníamos, serían 9. Contamos desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 con la que está aquí, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer entonces aquí? Vamos a hacer unas pequeñas disminuciones. Voy a tejer el primer punto derecho y estos dos que siguen los voy a tomar juntos del derecho por la parte de atrás, ¿sí? Y voy a continuar tejiendo todos los puntos en punto derecho hasta quedarme con 3 puntos en mi aguja izquierda. Solo 3 puntos, ¿sí? Continúo así entonces. Bien, aquí me faltan 3 puntos ya para terminar y tomo estos dos juntos del derecho por atrás y tejo el último punto, ¿sí? Ahora la carrera que sigue la voy a tejer toda en punto revés, desde el primer punto hasta el último punto. Todos los puntos en punto revés. Así. Vamos a tejer así de esta manera hasta el último punto. Bien, y termino de tejer esta carrera en punto revés. Lo que voy a hacer ahora, después de haber tejido así, es rematar o cerrar todos los puntos y lo voy a hacer de la siguiente manera. Tomo 2 puntos juntos del revés y el punto que queda lo vuelvo a la aguja izquierda y lo tejo del revés junto al otro. El que queda vuelve a la aguja izquierda y junto al otro lo tejo en punto revés. Así voy a tejer de 2 en 2 y voy a tejer esta parte suelta, no la voy a hacer ajustada.
porque necesitamos que la costura que vamos a hacer en la base del zapatito o del botín en este caso sea muy suave, así que no necesitamos que quede acordonado aquí el remate de los puntos. ¿Sí? Vamos a cerrar así hasta el último punto y así es como debe verse nuestro tejido. Bien, aquí estoy rematando ya el último puntito y lo que voy a hacer es cortar la hebra. ¿Sí? Ya voy a cortar larga. Bueno, aquí se me acabó la lanita rosa, pero la otra la voy a cortar larguita para poder coser con ella. ¿Sí? No es necesario que estemos cosiendo con las dos hebras, con una es suficiente. Y así nos queda más delgada también la costura. Bien, una vez que hemos hecho esto, miren, así se ve la parte del zapatito. Ahí está. Recuerden que esto va a ceder a lo que necesitemos. Luego vamos a coser esta parte y con esta parte que tenemos aquí vamos a unir acá, ¿sí? Este no es la botita que pasa encima, simplemente es así nada más, no lleva botones ni nada, así que la forma de unirla es la siguiente. Ponemos esto así y vamos a sujetar con algo aquí las esquinitas, pueden ser con unos imperdibles, para empezar a coser del centro hacia afuera, del centro hacia afuera, ¿sí? Bien, como les decía entonces, lo que vamos a hacer es podemos usar estos imperdibles y vamos a llevar esta esquina exacta aquí, ¿sí? Solamente para asegurar que no se mueva nuestro tejido allí. Y la otra esquina de la misma manera. ¿Sí? Y luego, en un simple cálculo, no tenemos por qué contar los puntos ni las carreras, acomodamos esto así. Y con nuestra aguja lanera vamos a empezar en el centro, tomando un punto de afuera y un punto de adentro. Lo voy a acercar un poquito más para que puedan verlo mejor. Ahí. Aseguramos aquí. Siempre entro en la lana a pesar de que le pongo un nudito para poder asegurarlo. Y nuevamente tomo un punto de aquí con el que tengo exactamente allí debajo. ¿Sí? Lo que manda es el tejido de arriba. Voy tomando un punto de arriba exactamente con el que tengo aquí. Y aquí simplemente hago allí, no tiro de la lana fuerte, ¿sí? Para que pueda tener cierta elasticidad. Voy aquí de nuevo y tomo el punto que tengo allí. Voy aquí al siguiente punto y tomo el punto de así, simplemente de esta manera voy cosiendo todo mi zapatito. Así. Ahora quiero voltear por acá para que ustedes vean. Esta parte queda como encima, si hay un voladito, porque no estamos tomando al ras. Hay un voladito allí, miren. Aquí a la hora que tomo los puntos, no los estoy tomando aquí, sino aquí, más arriba. Y aquí sí en el borde. Entonces es por eso que hay un voladito allí. Está como superpuesta la capa de encima, ¿no? Entonces vamos aquí otra vez y tomamos el punto que tenemos allí. Así vamos a terminar aquí, aseguramos en la esquina y empezamos nuevamente del centro hacia afuera. Bien, una vez que ya hemos terminado de coser toda esta parte, lo que vamos a hacer es que vamos a encarar derechos. El derecho está por este lado, así que vamos a voltear nuestra botita y la vamos a poner así. ¿Sí? Vamos a acomodar todas nuestras hebras que tenemos, que son muchas. ¿Sí? No vamos a cortar ninguna hasta el final para ver cuál nos puede servir para coser. Por ejemplo, esta no, y esta que tengo acá con la aguja sí. Entonces, como aquí tengo este color matizado y este es el color que tengo aquí, voy a aprovecharlo para coser esta parte de acá. Y voy a tomar cada carrera con la que corresponde para cerrar esta parte de la bota. Allí. ¿Sí? Y vamos a coser cada carrera en su espacio, como les decía.
así, sin recoger el tejido. Siempre en las esquinas aseguramos para que no se nos desbarate. Así se va a ver nuestra costura, y como aquí tenemos lana y esta que nos queda acá es muy pequeñita, lo que voy a hacer es perder entre el tejido esta hebra de lana, así, para poder cortarla, ¿sí? Ahí está. Retiramos el excedente y vamos a coser la parte de abajo de nuestro zapatito solo con la hebra larga. La cortita la dejamos allí, vamos a tomar la hebra larga, ensartamos en nuestra aguja y vamos a tomar cadenita con cadenita, ¿sí? Es decir, cada punto con su pareja, y vamos a hacer costura plana. Miren, así de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Esto permite que la costura no se sienta cuando nos ponemos el zapatito o estamos caminando. Recuerden que a cualquiera de nuestros zapatitos, botines o botas podemos ponerle suela. Tenemos 2 videos de cómo poner la suela a los zapatos en la talla de adulto y un video especial para ponerle la suela a los zapatitos de bebé. Así que si aún no has visto esos videos, puedes hacerlo ahora ya, y cualquiera de tus botas, botines o zapatos podrán servirte para caminar dentro de casa. Obviamente no son para caminar por la calle, ¿verdad? Porque son tejidos, pero podemos caminar dentro de casa. Bien, vamos a coser así toda esta parte hasta llegar aquí a la esquinita, y luego con lana de este color vamos a cerrar toda esta parte de acá. Bien, miren, una vez que hemos cosido ya nuestra botita por ambos lados y hemos ocultado todas las hebras, vamos a darle la vuelta. Así se ve la costura de la base. Así se ve la costura de esta parte de acá. Vamos a ocultar esta hebrita que estaba por acá y se está escapando. Ahí está. Miren, así queda esta parte superpuesta sobre la parte de lo que vendría siendo el zapatito, ¿sí? Porque la bota vendría siendo esta parte de acá, o el botincito. Bien, ahora vamos a probarlo en nuestro piecito. Y bien, miren, así es como luce nuestro botincito. Miren el efecto que tiene el punto inglés de hacerse así. Es muy bonito, como tipo acordeón, ¿sí? Bien, ahí está, miren, así es como luce. Y espero que este video haya sido de tu agrado, que te animes a tejer el par de estas bonitas botitas en el color de tu preferencia. Será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por acompañarme. Un besito para cada una de ustedes. Que Dios las bendiga.